Hola, cordial saludo a todos. Mi nombre es Alejandro Medina, estudiante de música de la ciudad de Ibagué. Actualmente me encuentro cursando la materia de análisis musical con el maestro Rubén Darío. En estos momentos vamos a hacer el análisis macroformal del concierto para arpa y orquesta del compositor argentino Alberto Ginastera. En este video expondré los elementos globales y simplemente hablaré de todos esos elementos como lo son los movimientos que compone, las tonalidades en las que se encuentran los movimientos y en qué formas o estructuras morfológicas se encuentra cada una de las secciones o movimientos de este concierto. No mostraré en este momento PDFs de apoyo, ya que simplemente quiero hacer un análisis global de la obra y lo quiero exponer de manera verbal para darle un poquito como más de prevalencia a lo que es su estructura general en cuanto a este concierto se refiere. Ya directamente, si vamos a hablar al detalle, pues esto está expuesto y escrito directamente en el análisis macroformal que realizamos a través de la tabla que el maestro nos dejó, video que el cual haré en un momento, lo mostraré y expondré todos estos elementos como lo son los elementos importantes, las cuales son las relaciones temáticas, las relaciones de duración, las relaciones de tiempo, las relaciones formales, la conformación instrumental de cada uno de los movimientos y las relaciones extramusicales. Bueno, vamos a hablar directamente ya de la parte global que les dije al inicio, y es que este concierto para concierto y arpa del maestro Alberto Ginastera, este fue compuesto en el año de 1956 por este gran músico argentino Alberto Ginastera. Este concierto fue estrenado 9 años más tarde, en 1967, por la Orquesta de Filadelfia, bajo la dirección del maestro Johnny Ormadi. Este consta de 3 movimientos. Primero, Allegro Justo, compás de 3/4 y 6/8 en la tonalidad de mi bemol. Segundo movimiento es Molto Moderato, compás de 6/8 en do. Tercer movimiento es Liberamente Caprichoso, un vivace. Uno de ellos es Liberamente Caprichoso con una cadenza y el otro es un vivace en compás de 6/8 y 6/16 de mi bemol. Este primer movimiento justo en mi bemol, estamos en compás de 3/4 y 6/8, se da en forma de sonata. Encontramos que es una exposición, desarrollo y reexposición. En cuanto a su orquestación, tenemos como instrumento principal pues el arpa, acompañada por una orquesta con instrumentos de viento, percusión y cuerdas. En cuanto a la forma del primer movimiento, se maneja la estructura básica de la sonata, que es A y B. En relación a la interpretación del maestro Jesús Molina, su primera versión, podemos decir que muestra un manejo muy depurado, la que a través de la interpretación del arpa se aprecia esta cohesión de sus movimientos y sus partes. Cuando se aprecia la interpretación por parte de la maestra Janet Paulus, tiene un manejo más pausado, lo que permite demostrar la magistralidad con la cual se interpreta el arpa. La orquesta realiza un ensamble perfecto y se percibe un adecuado manejo en cada uno de los detalles de la obra. Por último, tenemos la interpretación del maestro holandés Romet Backstream, denota mucho más ímpetu, que recrea el uso adecuado de las formas, pero también que lleva al oyente a apreciar de una nueva manera las armonías que se describen en esta obra. Su segundo movimiento, en molto moderato, en compás de 6/8 en la tonalidad de do mayor. Esta es una forma ternaria compuesta. La orquestación tiene como instrumento principal siempre el arpa, de igual manera acompañada por instrumentos de viento, percusión y de cuerda. Su tercer movimiento y último movimiento, encontramos el Liberamente Caprichoso con una cadenza.
tiene una forma ternaria simple, su instrumento principal es el arpa siempre. Y en su segunda parte tenemos el vivace en forma de rondo en 5 secciones: A, B, C, A, C, A, en la tonalidad de mi bemol mayor. Al referirnos a la instrumentación, tenemos siempre sigue siendo el arpa todo el tiempo, y su orquestación es con instrumentos de viento, percusión y cuerdas. En parte de sus conclusiones de esta estructura global, podemos decir que lo siguiente. En primera parte y primera instancia, cuando mencionamos las relaciones tonales como de la obra, podemos decir y deducir que la obra no está enmarcada en una estructura funcional. Se pueden observar centros tonales en cada uno de los movimientos. Por ejemplo, en el primero, que estamos en mi bemol, el segundo estamos en do, y el tercero, que está en la tonalidad de mi bemol. Estos centros tonales se consideran como los referentes desde los cuales se generan cadencias en cada una de las secciones, sí, en cada una de las secciones de la obra. Esto nos invita a ver y a notar lo siguiente. El centro tonal, entre el primero y el segundo movimiento, es de tercera descendente menor de mi bemol a do, y el segundo al tercero, que es de do a mi bemol, que es la recapitulación nuevamente a mi bemol. Esto es una estrategia ciclo o movimiento cíclico, la cual se relaciona en toda la estructura de la obra. Cuando hablamos en segunda medida de las relaciones temáticas o motívicas de la obra, estas relaciones motívicas se mostrarán en el siguiente video, ya directamente en el PDF donde se hizo el análisis macroformal, yendo un poco más al detalle, donde se muestran todas estas relaciones motívicas rítmicas, los tiempos de cada uno y la instrumentación que compete a cada uno de sus movimientos, incluido también acabo de mencionar sus formas y sus estructuras en cada uno de sus movimientos, que es lo que en esta parte se habla de ese concepto global del concierto del maestro Alberto Ginastera, que es pues, este concierto de arpa y orquesta. Bueno, nos vemos en el siguiente video, donde hablaré y mostraré directamente ya la exposición del PDF del análisis macroformal. Nos vemos ahí. Hola, continuando con el desarrollo de este video, vamos a mostrar un poco lo que fue el análisis macroformal que en este caso yo realicé para el concierto de arpa y orquesta opus 45 del compositor Alberto Ginastera. Como lo pueden ver, lo dividí por movimientos. Aquí tenemos el tema completo del primer movimiento. Aquí tenemos el segundo movimiento, que se encuentra en la tonalidad de do mayor. Y aquí tenemos el tercer movimiento, que retoma nuevamente la tonalidad inicial de mi bemol mayor. Las relaciones motívicas, en este caso, bueno, tenemos la tonalidad inicial, que es mi bemol mayor, y este se encuentra en una métrica de 3/4 y 6/8. Una de las relaciones motívicas que se encuentra presente en este primer movimiento es esta sección que vemos acá, y también tenemos estas secciones de acá, que de pronto al ampliarlas un poco, pues las podemos ver con mayor claridad. Por eso al comienzo del video, en el video anterior, no hice ningún tipo de exposición con diapositivas, ya que pues en esta parte del video pues tenemos mayor claridad de este tipo de detalles de la obra, donde vamos a hablar más específicamente de las relaciones motívicas y todo lo que tiene que ver en cuanto al detalle de la obra. Acá también tenemos un detalle motívico bien importante, el cual se presenta en el primer movimiento. Esta OF significa Orquesta Filarmónica de UNAM, y tenemos la relación de tiempo en cuanto a la relación de
las demás orquestas o las demás variaciones de orquesta. Está la de Yucatán y la de Kersteren. Entonces aquí se puede encontrar al detalle el tiempo de duración aproximadamente, como lo coloqué ahí, y en cada una de sus variaciones. Bueno, encontramos aquí pues que ya sabemos que ese es el allegro justo. Tenemos la métrica, tenemos las relaciones, esta es la relación morfológica de la obra, que es, como lo dije inicialmente, está en forma sonata, que tiene exposición, desarrollo y reexposición, y acá encontramos todo lo que tiene que ver en cuanto a su instrumentación dada en este primer movimiento, la cual se compone de flautín, dos flautas y bueno, y toda esta lista de instrumentos que pueden encontrar en este primer movimiento. Las relaciones extramusicales yo las hago al detalle acá, en donde digo, por ejemplo, que en este inicio de la obra se tienen en cuenta varios instrumentos, destacándose entre ellos, obviamente, y por claras las razones, el arpa. El inicio también se da en una entrada fuerte y contundente para que recaiga sobre el arpa el peso del movimiento. Es decir, todos estos detalles relevantes que para mí fueron importantes, pues yo los tomé fuera de las estructuras principales, por eso lo llamo como relaciones extramusicales, es decir, todo lo que yo pude percibir desde mi auditiva en lo que no concierne directamente a lo que son cosas ya establecidas en el concierto, como lo son la forma, como lo son la métrica, como lo son las relaciones motívicas y como lo son la estructura armónica de la que se compone y las líneas de tiempo, es decir, si es un allegro, si es un adagio, si es un andante. Entonces todas estas relaciones son las que yo denoto al final de cada uno de los movimientos. Aquí encontramos el segundo movimiento, perdón, le bajo un poco más el zoom, encontramos el segundo movimiento donde tenemos una tonalidad de, aquí que se ve un poco mejor, tenemos una tonalidad de do mayor, donde tenemos unas relaciones temáticas motívicas importantes, las cuales se resaltan en este segundo movimiento, y es este que vemos acá, y las que podemos encontrar en esta sección del concierto, como los tenemos aquí resaltados. Es decir, estos tres tipos de motivos son los que yo aprecio de cierta manera y coloco puntualmente en este segundo movimiento, el cual en tiempo es un molto moderato. Su métrica, como se dijo anteriormente, es un 6 octavos y un 9 octavos, que es ternario, y tenemos que es ternario compuesto, y tenemos también lo que son las variaciones de tiempo dependiendo de cada una de las orquestas y de los directores que son invitados para interpretar este concierto. Como lo dije en el video no anterior, sino en la fase anterior, en uno de los videos, todos estos tiempos son relativamente modificables dependiendo, primero, del país donde se ejecute el concierto, y dos, de los directores que son invitados para dirigir el concierto, ya que muchas veces por cultura en algunos países se interpretan en ciertos tiempos las obras, y otros eso va más a combi dependiendo del director. Hay directores que, por ejemplo, el molto moderato no les gusta tan tenido, sino que les gusta un poquito más adelante, ¿sí? O dan mayor libertad en ciertos tiempos. O por ejemplo, cuando hacen el allegro, a veces hay unos que tienen el tiempo un poco más adelante que otros. Entonces todo esto hace que la variación del tiempo sea modificada en cada una de sus variaciones. Eh, Aquí seguimos encontrando todas las relaciones. Bueno, en esta sección ya encontramos una instrumentación un poco más pequeña y más cerrada, que es la que se encuentra en el segundo movimiento. Pues no la voy a leer porque claramente está expuesta acá en esta descripción. Las relaciones extramusicales, como ya lo dije anteriormente, por ejemplo, en este caso voy a leer una de ellas,
Empieza con un inicio suave de la sección de cuerdas de madera para dar paso a unas suaves tonadas del arpa. Repite de nuevo el inicio con la flauta hacia el oboe, clarinete para dar paso a el arpa. Bueno, aquí él me quedó mal. Al arpa. Entonces, en ese orden de ideas son todas esas sensaciones que yo puedo percibir, digamos, que van un poco más allá de la estructura principal del concierto. Y por último, tenemos el tercer movimiento, que se encuentra nuevamente en la tonalidad de mi bemol mayor. Como lo dije anteriormente también, es un concierto que es cíclico porque se encuentra en do en mi bemol, va a su tercera menor descendente, que es do mayor, y retoma nuevamente la tonalidad inicial, pero este ya en un tempo distinto. Esto ya es un minueto allegretto moderato. Tenemos varias variaciones y varias ramas de este, en las cuales yo denoté cómo esas relaciones temáticas motívicas que se resaltan en este movimiento y en estas secciones, los cuales son estas, que se ven y se aprecian en estas grafías que yo denoté acá. Como que son los elementos que más resaltan, no los más importantes, pero sí los que más resaltan y se mantienen durante el discurso musical de este tercer movimiento. Siguiendo acá con esto, tenemos pues las duraciones de cada una de las versiones dadas por la orquesta de UNAM, la Sinfónica de Yucatán y la Eckerstein. Entonces tenemos el tiempo y el minuto a minuto de donde empieza más o menos aproximadamente a cuando termina, y el tiempo de durabilidad. Tenemos también la métrica que se utiliza en esto, el tempo como tal, y la métrica que es 3/4 y 6/16, y la forma en la que se da este tercer tiempo. Lo mismo como lo dijimos acá, esto es una forma ternaria compuesta, y en este ya tenemos una forma ternaria simple, pero en un rondo de 5 secciones, en cual su estructura es A, B, A, C, A, el conocido y clásico ábaca, que es una de las formas más tradicionales en las cuales se implementan y se maneja la estructura rondó. Obviamente esto es modificable, pueden haber en algunos momentos A' o B', pero regularmente su estructura principal se denota con esta sigla, que casualmente da una sigla, pero estas son las secciones y estructuras de las cuales se compone este movimiento. Su instrumentación, pues como lo vemos acá, está más que clara su instrumentación completa, y hago aquí todas mis anotaciones extra musicales y también algunas que hacen parte de ese contenido musical, el cual está intrínseco en la obra y que pues en algunas partes yo denoto y plasmo en esta sección. Bueno, es de esta manera como yo expongo mi estructura macro formal de el concierto para arpa y orquesta del compositor Alberto Ginastera. Nos vemos en un próximo video y hasta la próxima. Chao, chao.